No te va a problema. Yo le pregunto todo y ahí hacemos lo de la conexión del gas y todo montar eso. ¿No? Bárbaro. Listo, nada. Un besito. Te dejo porque tengo clase de. Tengo 2 clases seguidas. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿largamos? Ya somos 19. 19 versus 20 y pico, ¿no? Creo que sí. Bueno, el fin de año es característico en toda la facu. Decrece la asistencia porque tienen exámenes finales, parciales, etcétera, etcétera. Entonces, habitual. Bueno, dejemos la. Ese es un grupo de estudiantes y de residentes cuando yo era muy joven, que íbamos al primer nivel de atención a una comunidad cercana a mi pueblo, a 100 kilómetros de La Plata, y hacíamos asistencia ahí hace muchos años, más de 20. 20, le diría. Pasame la otra, dale. Lleguemos al. Ese es el equipo de Sana en Mar del Plata. Toda la gente que trabaja, los docentes de Sana. Dale, Sana es la materia, es salud del niño, niña y adolescente, es una asignatura equivalente al SIG, a salud infanto juvenil de ustedes. Bueno, empezamos. Estos ateneos sirven para esto, no sirven para darle información. La información está en los libros, a veces actualizada. En la red Sana, el que tienen ustedes, está bastante actualizado porque es un libro de un año, pero digo, ¿qué es lo que no enseñamos nunca en la facultad? Es aprender a pensar, ¿no? El razonamiento clínico, el sendero clínico, como yo le digo, tan olvidado en virtud de la alta tecnología. Acuérdense, el 80% del diagnóstico se hace con una buena anamnesis y un buen examen físico. Hospital de Niños de La Plata, año 2000, análisis de más de 15.000 historias clínicas. El 80% del diagnóstico estaba hecho antes del examen complementario con una buena anamnesis y un adecuado examen físico. Búsqueda de síntomas y signos, configuración de síndromes, ¿no? Diagnóstico sindromático y ahí el diagnóstico operativo. Muy pocas veces van a llegar al diagnóstico etiológico, al diagnóstico anatomopatológico, al diagnóstico. Las neumonías, la mayor parte de las veces las tratamos empíricamente porque no tenemos el hemocultivo positivo a ningún bicho y sabemos que estadísticamente es por tal o cual. La diarrea lo mismo, las infecciones urinarias habitualmente sí, porque aislamos en el urocultivo la Escherichia coli, que es la más frecuente, ¿no? La broncoaspiración, qué sé yo, la sepsis del recién nacido, que es lo que vamos a hablar hoy, si hacemos una toma de muestra vaginal materna, seguramente encontraremos el estreptococo productor de la sepsis neonatal. Pero no es lo habitual es que nosotros nos manejemos prácticamente un gran porcentaje de nuestro tiempo médico con el razonamiento clínico y operativo. Pásame la otra. Fíjense, ¿quién se anima? Mezcla. Pensamos y después les doy un poco de información, pero primero pensamos. Un mes de vida, literalmente un recién nacido. Hasta el mes de vida, hasta los 28 días decimos que es un recién nacido. Sin controles adecuados. Consulta por un cuadro de síndrome bronquiolítico moderado, muy pequeño para tener una bronquiolitis por sincicial respiratorio, ¿no? La edad mayor incidencia de los 6 meses. Ya eso me hace pensar que requiere internación. Tiene conjuntivitis bilateral persistente, dice la mamá desde el momento del nacimiento. En la imagen radiológica vemos una placa, diríamos, fea, por caracterizarla de alguna manera. Ustedes ven una hiperinflación pulmonar bilateral, mucho aire tienen esos dos pulmones, las costillas están muy separadas. Acuérdense que los tórax de los recién nacidos tienen las costillas transversales, o sea, es un tórax acampanado. Este está inflado, tiene descendido los 12 mediafragmas y tiene un infiltrado bilateral intersticial, pareciera, difuso, simétrico. En el hemitórax derecho pareciera que hay como una tienda de campaña
en el diafragma, y la tráquea está discretamente desviada hacia la derecha, lo cual me está hablando de la posibilidad de que tiene asociado una telectasia, falta de aire, que eleva ese pedacito de diafragma hacia arriba y tira la tráquea hacia la derecha. ¿Qué dice la madre en el ingreso? Fíjense, evidentemente a este paciente no lo han examinado adecuadamente ni le han hecho una adecuada anamnesis. La mamá dice que el niño tiene tos y conjuntivitis polimedicada desde el nacimiento, pero nadie le llamó la atención. Que nació por vía vaginal y que la madre durante todo el embarazo tenía flujo vaginal. ¿Qué opinan? ¿Alguno tiene alguna sospecha diagnóstica? Que la madre tenía una ITS no tratada, puede ser por clamidia o gonorrea. Exactamente, está muy bien. ¿Por qué por clamidia o gonorrea? Por la conjuntivitis bilateral del recién nacido. Exactamente. Si hubiera sido una gonorrea, seguramente tendría los ojos destruidos. Todavía no los tiene, todavía. Pero un flujo persistente en una embarazada bien controlada me hace sospechar esas dos etiologías que vos acabás de decir. Coincido plenamente. Si a eso le agrego fundamentalmente síntomas respiratorios, tipo bronquiolitis, como en este caso, el diagnóstico presuntivo es neumonitis por clamidia trachomatis, no tengo la menor duda. Ahora, ¿cuáles fueron las iatrogenias en este paciente? Y en la madre, ¿no? Durante el embarazo. Los errores cometidos, ¿cuáles fueron? Por el equipo de salud. No controlar a la madre, no darle antibióticos, un tratamiento antibiótico y el parto por vía vaginal, si presenta esas características o esa clínica. Haberle pedido un cultivo de flujo por ahí. Exactamente. Seguramente podría tener también unas luces, ¿no? Que no, aparentemente a la madre no se le hicieron, en el bebé fue negativa y en el HIV también. O sea, sospechamos una enfermedad de transmisión sexual, si lo hubiéramos controlado adecuadamente, le hacemos toda la serología a la madre adecuadamente, tratamos la clamidia de la madre y si la tratamos adecuadamente, pueden hacer por vía vaginal. Si llega a la sala de parto con una sospecha de clamidia, ¿la indicación cuál es? ¿Cesárea? Exactamente, está muy bien lo que dijiste, Milagros. O sea, no pueden hacer. Un paciente que llega sin controles, mejor dicho, una embarazada que llega sin controles y que tiene flujo vaginal, uno sospecha de esta patología, que es altamente lesiva en la vía respiratoria del recién nacido, genera bronquiectasia para el resto de sus días, lo deja con secuelas funcionales pulmonares, le produce la conjuntivitis, le puede generar inmunodepresión y una sepsis por cualquiera de los otros gérmenes de la mamá en el momento del parto o intrahospitalario. O sea, la indicación, claramente, en este paciente hubiera sido, después de tanta iatrogenia, hubiera sido una cesárea. También nació iatrogénicamente. Ahora, después, primer mes de vida, seguimos haciendo iatrogenia. El paciente está con tos y conjuntivitis desde que nació, y solamente cuando tiene una insuficiencia respiratoria por un síndrome, no por una bronquiolitis infernal, sino un síndrome bronquiolítico, es internado y ahí hacemos el diagnóstico. Fíjense cómo es una concatenación de hechos poco fortuitos, ¿no? Un paciente con una infección por clamidia trachomatis. Muy bien, pasemos a la próxima. Huerta comunitaria, con la comunidad, trabajando con la comunidad. Habíamos hecho un grupo, consejos vecinales de salud en distintos lugares de ese partido donde yo fui director de salud. Hay un libro que se llama Indio Sano, y bueno, una de las maneras de conectarnos con la comunidad es hacer huertas, hacer tareas de extensión, de promoción de la salud, etc. Hace 20 años también, seguramente. La próxima. Bueno, ahora les toca a ustedes. Analicen el paciente. ¿Quién lo lee? ¿Quién se anima? Dale. Bueno, yo lo leo. Dale, Milagros. Martín, de 20 días de vida, desde hace unos días lo notan molesto, vomitó muchas veces y lo ven más flaquito. Al examen físico se encuentra afebril, adelgazado, enoftálmico, impresionando con deshidratación clínica leve a moderada. El estado de ácido base es de 7,68 y que, bueno, esos valores que
Tiene un pH de 7,68. Sí. ¿Sí? O sea, tiene un exceso de base de más 40, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, tiene una alcalosis metabólica. ¿Se entiende? Si tengo que leer, esto es lo que se hacía en esa época, este paciente debe tener 15 años, se hacía un ASTRUP que te permitía saber si la acidosis era metabólica o respiratoria. En este caso tiene una alcalosis, pues tiene 7,68 de pH, ¿no? Y la alcalosis es metabólica porque tiene más 40 de exceso de bases, o sea que es el último dato que tiene en la última barra, más 40 de exceso de base. Sigamos. Bien. Un ionograma, bueno, el sodio 130, el potasio 2,7, un cloro de 55. Al hemograma presenta 12.900 leucocitos con predominio de linfocitos, una hemoglobina de 11, una urea de 27, glucemia de 97, magnesio iónico de 0,42 y el calcio iónico de 0,71. Bien, ¿qué le sugiere, digamos, la clínica del paciente y el estado ácido-base y los electrolitos? ¿Le sugiere algo en particular? En el contexto del paciente, ¿no? Vomita desde hace unos cuantos días, toma poco y vomita lo poco que toma, ¿no? Habría que saber qué característica tiene ese vómito, nos falta eso. Si es un vómito blanco, un vómito amarillo, un vómito marrón, un vómito rojo, o sea, fui progresando, digamos, en el tubo digestivo. Si es blanco, es hasta el píloro, vómito lácteo. Claro, una estenosis, y además por la edad puede ser una estenosis pilórica. Está muy bien, Milagros. O sea, analicemos, vamos a descomponer la historia antes de ir al diagnóstico, que está muy bien lo que dijiste, está muy bien. O sea, vómito blanco es vómito lácteo. O sea, no pasa el píloro. Digamos, no viene más allá del píloro. Vómito amarillo es un vómito que viene debajo del píloro, digamos. Un vómito bilioso, digamos. Estamos hablando, o verde amarillento, estamos hablando de la segunda porción de duodeno. Vómito porráceo, o sea, con materia fecal, literalmente, estamos hablando de una obstrucción más baja, probablemente una obstrucción yeyunilial. Vómito con sangre, estamos hablando de la posibilidad de hiporracio, estamos hablando de la posibilidad de una necrosis en algún lugar del tubo digestivo, o una gastritis, o una úlcera gástrica, poco frecuente a esta edad, a no ser que sea una úlcera de estrés, ¿no? Que son frecuentes en los recién nacidos. Pero bueno, el vómito de este paciente era lácteo, era un vómito blanco. Cuando yo tengo un vómito blanco a los 20 días de vida, ¿en qué pienso? Está muy bien lo que dijiste, repetilo. La estenosis del píloro. Claro, digamos, en realidad no pienso en una estenosis, pienso más amplio. Pienso en un síndrome pilórico. Síndrome. Síndrome es una bolsa. Dentro de esa bolsa, la más frecuente es lo que vos dijiste. O sea, etiológicamente tiene una estenosis de píloro muy probablemente, pero puede tener, por ejemplo, una válvula. Una válvula, no una estenosis, sino una válvula que a veces son una válvula pilórica, que son frágiles y se rompen y el paciente deja de tener síntomas y no requiere cirugía, ¿no? Si tuviera un vómito bilioso, yo diría, bueno, guarda porque tiene una obstrucción debajo del píloro, en la zona duodenal probablemente. ¿Por qué? Porque ahí llega la secreción pancreática, digamos, y tiene bilis, hepática, perdón, y tiene bilis, entonces esa bilis el paciente la vomita y yo la veo expulsada. No es este caso. ¿Por qué estará deshidratado este paciente? ¿Qué les parece? Por los vómitos. Obviamente. Tiene vómitos hace muchos días, o por lo menos 2 o 3 días, y no toma, porque lo poco que toma lo vomita, ¿no? Es importante analizar las características del vómito. ¿Cómo va a ser el vómito? ¿Qué les parece? Un vómito, sospechemos un síndrome pilórico y una estenosis de píloro. ¿Cómo te va a describir la mamá ese vómito con mayor detalle que lo que está descrito acá? Alimenticio. Que después de que toma la leche.
Después que le dan espero que no, la mamadera espero que no. Después que le da la teta, Sí. al poco tiempo la madre nota que tiene un vómito que empieza a ser, que es lácteo, que primero se puede confundir con reflujo porque es pequeño. El reflujo no es un vómito. ¿Cuál es la diferencia entre un reflujo y un vómito? ¿Qué les parece? La cantidad, Sí, pero no específicamente. Generalmente el vómito tiene mayor volumen que el reflujo, eso es verdad. La diferencia entre un vómito y un reflujo es que el reflujo es pasivo. Digamos, se escapa solito sin que haya ninguna fuerza que lo expulse. El vómito tiene contracción diafragmática. ¿Se entiende? Hay contracción diafragmática y el tipo expulsa con mayor volumen y a mayor distancia. Digamos, el vómito te dice la mamá, mirá, Juan, me lo dice por teléfono. Primero vomitaba muy poquito, me parecía que era como un reflujo, como vos me dijiste que era fisiológico. Pero al segundo día empezó a vomitar mayor volumen y más lejos. Tal es así que el otro día me asustó porque es un ruido bárbaro. Y el vómito se expulsó a una distancia casi de medio metro, que es la distancia que hay entre la cuna y las cortinas. Me manchó toda la cortina. Vómito proyectivo, con gran expulsión. Vómito lácteo, proyectivo, en un lactante, en un recién nacido, de 15 a 20 días. Primer diagnóstico, síndrome pilórico, y primer diagnóstico etiológico, sin duda, estenosis hipertrófica de píloro. Volvemos al sendero clínico que les decía antes. Bien, ¿por qué un deshidratado va a estar alcalótico? Habitualmente la deshidratación, ya lo vimos, produce acidosis metabólica. Pero este paciente está adelgazado porque no aumentó 1 gramo desde que nació, pesa más o menos lo mismo del momento que nació. Y aparte de eso tiene una alcalosis metabólica. Está hipopotasémico, hipoclorémico, alcalosis metabólica, hipopotasémica, hipoclorémica, hiponatrémica. ¿Qué le pasará? ¿Por qué tendrá una alcalosis? por los vómitos también, ¿o no? Pero ¿el vómito de qué? ¿Qué vomita que hace que pierda ácidos? El ácido gástrico, el ácido. El ácido clorhídrico, exactamente. Mm. Tiene una alcalosis metabólica porque el tipo vomita cloro y vomita, digamos, clorhídrico, ¿no? Entonces, es alcalótico, metabólico, no es respiratorio, es una alcalosis metabólica porque elimina ácidos y elimina cloro, y por eso es hipoclorémica, ¿sí? Entonces, en este tiene una urea discretamente, digamos, está en el límite superior de la normalidad y tiene una hemoglobina que está en el límite inferior de la normalidad, hasta 11 gramos por decilitro. Lo que pasa es que no comió nada desde que nació prácticamente, porque la mayor parte lo expulsó. O sea, tiene una anemia por pérdida, digamos, una anemia carencial, ¿no? Una anemia, está ahí en el límite. Debajo de 11 gramos yo digo tiene una anemia. O sea, este paciente tiene todos los elementos clínicos para hacerme sospechar una estenosis de píloro. Pásame la próxima. Hiponatremia con hipocloremia y hipopotasemia. Le solicito una ecografía abdominal en la cual se visualiza un canal pilórico, el píloro, alargado y engrosado, ¿no? Tiene un diámetro de 20 milímetros y un diámetro transversal de 5.5 milímetros. Eso es el canal del píloro agrandado. Ahí lo ven claramente, fíjense, ¿no? Le hacemos la ecografía, esto en manos de un buen ecografista. El diagnóstico lo hace el ecografista con la sospecha clínica previa. Fíjense que nosotros hicimos el diagnóstico antes de ver la ecografía. El ecografista lo que hace es certificarla. Ven en el dibujito de al lado, que es mucho más legible que lo que se ve ecográficamente, van a ver el píloro alargado y el músculo, que es lo que está marcado en gris, aumentado de tamaño, ¿no? Está aumentado de tamaño. El músculo pilórico normal tiene una medida estándar para cada peso, porque no es lo mismo un píloro de un prematuro que de un grande para la edad gestacional. Pero fíjense que las medidas que estamos marcando están por encima de las que se detectaron ecográficamente. O sea, sin duda, este paciente tiene una estenosis hipertrófica de píloro. Probablemente sea el primer hijo, es muchísimo más frecuente en el primogénito.
probablemente sea varón, 3-4-1 a favor del varón en contra de la mujer. Probablemente sea un prematuro, porque los prematuros también tienen mayor incidencia de píloro que los de peso adecuado al nacer. Por más que tenga una clínica mucho más sutil y a veces hacemos el diagnóstico al mes de vida en la prematurez, no es tan, digamos, exagerada la clínica de un prematuro como la de un recién nacido normal. Este es un abdomen agudo, es el abdomen, en realidad no es un abdomen agudo, pero es la causa quirúrgica más frecuente de abdomen en el primer mes de vida. Pásame la otra. Bueno, ahí lo seguimos viendo, fíjense. Miren el dibujo. Da lo que se llama la imagen de la escarapela, porque está el músculo, que es lo gris, ocupando el espacio, digamos, de la luz. Es como si tuviera un bíceps, en este caso un píloro, muy incrementado. Y eso hace que se elongue, porque la peristalsis del píloro hace que se elongue para que pueda pasar el poco volumen que pasa. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué les parece? Quirúrgico. ¿Qué hay que hacer? Como que se corta el músculo y para que se agrande la luz. Exactamente. Eso se llama, o sea, no te metes en la luz intestinal. Esto se llama, la cirugía se llama piloromiotomía extramucosa. Es como si te sacaran el bíceps, digamos. Es como que te cortan el músculo alrededor de la luz para que permita incrementar el tamaño y no haya obstrucción al paso de las sustancias lácteas en este momento. Es una cirugía muy simple, en manos experimentadas, y el paciente en 24 o 48 horas está perfectamente bien, tomando por boca, sin vómitos. Lo que no hay que hacer, que lo hemos visto muy frecuentemente, es apurarse con la cirugía. O sea, este paciente no tiene un abdomen agudo, no se va a morir. Lo que hay que hacer es compensarlo metabólicamente. O sea, este paciente, antes de operarlo, 2 o 3 días antes de operarlo, hay que compensarlo desde el punto de vista de su volemia, o sea, sacarlo de la deshidratación, y hay que, obviamente, mejorar sus cifras de potasio, que están muy bajas, y obviamente hay que sacarlo de su alcalosis metabólica. Son todos factores de riesgo por una cirugía en un recién nacido tan pequeño. ¿Qué les quiero decir? Hecho el diagnóstico, la cirugía es programable en las 48 o 72 horas posteriores, porque el paciente no se puede operar deshidratado y con alcalosis metabólica, y con hipocalemia, porque puede tener alguna arritmia durante el acto operatorio. Altamente frecuente, algunos hablan de una teoría psicogénica, o sea, madre primeriza, hijo muy deseado, varón, primogénito, con embarazo nervioso, por así decirlo, genera hiperperistalsis en el embrión y en el feto, lo cual genera nacer con un músculo pilórico hipertrofiado, lo cual genera esta patología. Lo van a buscar al libro, tiene para divertirse, pero bueno, lo importante es identificarlo clínicamente, como lo hicieron muy bien recién ustedes. Pásame la otra. Sigamos. ¿Qué le pasó a este paciente? Esto es, aunque les parezca mentira, es primer día de guardia como residente de pediatría en el Hospital de Niños de La Plata, hace 40 años, tranquilo. Fíjense, recién nacido con dificultad respiratoria. El asunto sería saber acá qué le encuentro yo en esa auscultación, porque ecográficamente es clarísimo el diagnóstico. O sea, ¿por qué lo mando a hacer tiene una placa y le hago una ecografía? En la ecografía lo que se ve, ¿se animan a imaginar distintas causas que pueden generar esta situación? ¿Qué ven en la placa de tórax? ¿De qué es? ¿Cómo? ¿La ecografía de qué es? La ecografía del chico, sí. Sí, pero ¿la ecografía de qué? Que no me doy cuenta. El traductor está puesto exactamente en el lugar. Ah, bien. Exactamente en el lugar donde Perfecto. debería haber un pulmón. Perfecto. ¿Se entiende lo que digo, Sí, Emiliana? Sí. Bien. Antes de la ecografía, imaginemos la placa. Se encuentra con esa placa un paciente con dificultad respiratoria desde el nacimiento. Nace con dificultad respiratoria y persiste con dificultad respiratoria, no se mejora en ningún momento. ¿Qué le habrá pasado?
Yo les puedo decir, miren, les puedo contar lo que veo en la placa simple de tórax. La ecografía todavía no la tengo, es un estadio posterior. Digo, paciente con taquipnea, con dificultad respiratoria, no le encuentro buena entrada de aire en el hemitórax derecho, no le escucho rales crepitantes, sobre todo en la base, o sea, en la zona del transductor. Encuentro disminución de la entrada de aire en el pulmón derecho, sobre todo en la base, donde literalmente no escucho ruidos, escucho algún ruido más alto, y veo en la placa que tiene una imagen como si el diafragma estuviera muy elevado, digamos, como si estuviera llevado hacia arriba en el pulmón derecho, y tiene el pulmón izquierdo, fíjense que la densidad negra del pulmón izquierdo se ve a la derecha, ¿no? Es como un pulmón agrandado de tamaño, porque se ve que esto lo ha tenido desde el momento de la gestación, o sea, tiene a la izquierda lo que yo diría un pulmón vicariante, está tratando de compensar con el pulmón izquierdo lo que la dificultad de respiración, digamos, de ventilación que tiene el pulmón derecho. Le hago la ecografía. ¿Qué veo en la ecografía? ¿Se animan? Es exactamente el traductor ecográfico, está exactamente en el lugar donde lo ven en la placa de tórax. Pero en vez de verse pulmón, se ve ¿qué? Se ve una imagen hepática. Tiene el hígado ahí arriba. ¿Qué le pasó? ¿Tiene el hígado muy grande? No, porque no se lo palpo. Tiene el hígado ascendido. Por lo tanto, el pulmón tiene un hemidiafragma que no funciona adecuadamente, el hemidiafragma derecho. Entonces yo digo, ¿qué tiene? ¿Una parálisis del diafragma derecho? ¿O tiene una lesión previa? ¿O tiene un pulmón hipoplásico? Bien. Le hago una radioscopía para ver si respira adecuadamente. Respira adecuadamente. O sea, la radioscopía es una placa de tórax en vivo. Entonces yo veo cuando el paciente respira de qué manera va expandiendo ambos pulmones. Hace clic. Hemitórax opaco en el recién nacido, diafragma, contenido hepático del lado derecho, muy por encima. Obviamente este paciente tiene entonces una eventración diafragmática, no tiene una parálisis. El diafragma se le fue para arriba, digamos, nació con el diafragma allá arriba, pero lo mueve, o sea, no tiene una parálisis diafragmática porque probablemente no lo vería entonces en la radioscopía. Esta es una situación con la cual hay que tener cuidado, porque uno dice, uy, ¿qué tiene? Un derrame pleural a la derecha. Hace una punción en ese lugar, se equivoca, y lo único que hace es hacer una biopsia de hígado que está elevado por la eventración diafragmática. Lesión frecuente, digamos, no diría de las más frecuentes en recién nacido, pero se ven frecuentemente. No me lo olvido nunca más porque fue el primer caso clínico que vi en el hospital de niños. La próxima, cuando entré a la residencia. Primera. Sigamos con el recién nacido, lesiones habituales en el recién nacido. ¿Quién se anima acá? Inadecuada alimentación. Este paciente, les doy 2 o 3 elementos clínicos y ustedes me lo piensan. Radiológica de abdomen. Para eso están estos Abdomen antenidos, para distendido, pensar. con asas Un muy recién extendidas, nacido, con prematuro, las paredes aumentadas, con infiltración menos de aérea 2,5 en los kilos mucosos, seguro. y con la presencia Tiene de una enfermedad de o sea, membrana hialina, o presencia sea, de aire en el peritoneo, neumoperitoneo. seguramente tiene entre Estamos hablando aquí 34 y de una 35 semanas al perforación nacer, por lo tanto tiene poco surfactante. típicamente evolutiva y grave Nace con los en las 2 pulmones en vidrio enterocolitis esmerilado, que ya no por se ve suerte. acá porque este Este tipo paciente de está situaciones las vemos ventilado cada vez menos con el y advenimiento se de le la puso transplante. surfactante, Obviamente entonces se intuimos con la expande. imagen Pero bueno, opaca una de que las vemos una complicaciones gran de un hepatomegalia en paciente un paciente hipóxico que obviamente está por una saturado membrana por hialina es metronidazol, la que estamos pero viendo, sobre todo en la obviamente época tiene una sepsis grave. pre-banco Ahí vamos a ver de leche. signos de No me neumocultivo, pongas como ninguna, sino decíamos, en el lugar. ya me hiciste trampa. Me hicieron trampa. No importa, déjala. Déjala. No importa. ¿Se va solo? Puta madre, no te puedo creer. Entonces, este es el video, porque yo esta clase la tengo grabada en video. No, ponelo, no importa. Desactivar el micrófono, lo único. Fíjense, lo que se ve acá. ¿Se te escapó?
Todas estas clases están habladas, porque cuando empezó el COVID dijimos, bueno, me grabo todas las clases y que sea lo que Dios quiera. Después tuvimos la posibilidad de la presencialidad y por eso es mucho mejor dar la presencial, que ustedes se embolen escuchándome en su casa. Fíjense, ¿podés ahí sostener la imagen? Sí. ¿Podés, Mariana? No, déjalo así, no pasa nada. Lo único, cortar el audio así no escuchamos. ¿Eh? Lo que se ve claramente acá es un paciente con lo que ustedes ven ahí, el neumoperitoneo. Fíjense que hay aire debajo de los dos diafragmas. O sea, se pinchó el tubo digestivo por una enterocolitis necrotizante secundaria a una enfermedad de membrana hialina. La hipoxia favorece la necrosis de las asas intestinales y se arma una peritonitis en un recién nacido que es realmente de muy difícil tratamiento. Esto se evita o se mejora espectacularmente con los bancos de leche. Este paciente lo alimentás con leche materna y literalmente en los lugares donde hay banco de leche materna desapareció la enterocolitis necrotizante debido a la magnífica acción de la leche de madre, que tiene macrófago, opsonina, complemento, leucocitos, etcétera, etcétera, que van a actuar directamente en el lugar donde está el problema. Fíjense que este paciente entonces tiene un neumoperitoneo, tiene las asas parietales muy distendidas, tiene aire dentro del mesenterio, o sea, se perforó el tubo digestivo, y tiene aire extraperitoneal también, o sea, me está hablando claramente de que tenía una enterocolitis necrotizante que hizo un neumoperitoneo y una peritonitis bacteriana. Este paciente tiene una sepsis, obviamente hay que policultivarlo porque ese germen circula en sangre, puede estar en líquido cefalorraquídeo, puede estar en las válvulas endocárdicas, puede estar en el pulmón, puede generar una osteomielitis. O sea, es digamos, una situación extrema en un recién nacido. Pásame la otra. Frecuente en los lugares donde no hay, digamos, cuidado del prematuro adecuado, ¿no? Bueno, vemos la misma imagen, la imagen en pila de monedas, característica, con aire intraperitoneal, el aire mesentérico y aire dentro de las asas. Fíjense, ahí se ve claramente en la línea roja. Después lo ven tranquilo de nuevo si quieren, porque aparte está hablado, así que lo van a ir interpretando. Está hablado por mí, digamos. Es como si estuviera dando la clase en vivo. Esta es una típica imagen de una peritonitis condicionada por una enterocolitis necrotizante, frecuente en las hipoxemias o en la enfermedad de membrana hialina o en la broncoaspiración de líquido amniótico meconial o cualquier otra causa de sepsis, incluida la sepsis intrahospitalaria, el paciente que se ingresa por cualquier patología banal, pero se pesca un bicho del recién nacido de al lado. Pásame la otra. Bueno, ahí está viene con diagnóstico incluido, ¿no? Pero fíjense, ¿quién la lee? Yo la leo si quieres. Dale, Emiliana. Lorena es una recién nacido pretérmino. ¿Cómo dice ahí? Pequeña para edad gestacional. Pequeña bien. para edad gestacional. O sea, que No, tiene un peso bajo para la edad gestacional que tiene. Bien. De 1,7 kg que nace con esfuerzo respiratorio inefectivo. Lorena es una recién nacida de 34 semanas, nacida por cesárea de urgencia por desprendimiento placentario, que nace con esfuerzo respiratorio inefectivo. Frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Se le realiza bolseo con máscara de oxígeno, recuperando la frecuencia mayor a 100 por minuto y llanto efectivo. Antecedentes familiares: madre de 21 años, fecha de última menstruación incierta, 3 gestas, 2 paras y una cesárea, con embarazo controlado insuficientemente, en el último mes. Refiere que realizó tratamiento antibiótico. Al examen físico se encuentra taquipneica y tiraje generalizado. Luego de la reanimación básica, y tiraje luego de la reanimación. Ampollas en palmas y plantas, distensión abdominal, hepatosplenomegalia y petequias en tronco y abdomen. Ven la imagen ahí. Fíjense la panza muy distendida, ampollas palmoplantares, hepatomegalia. Cuando uno habla en nuestro país no es ningún mérito hacer un diagnóstico de luz congénita. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de madres que llegan al momento del parto sin controles previos.
seguramente un gran porcentaje de ellas podrían haber sido tratadas previamente y el paciente no nacer con una luez congénita si fuera detectado durante el embarazo, cosa que no se hace adecuadamente. ¿Qué les quiero decir? Eso es iatrogenia del sistema de salud. Una madre debe ser controlada 5 veces en un embarazo normal y 9 en un embarazo patológico. ¿Qué tiene la luez congénita? Ya vamos a ver otras. Hepatoesplenomegalia, lesiones óseas periósticas, fundamentalmente, depende de la evolución, y ampollas palmoplantares, palmas y plantas, tipo pénfigo. Puede tener petequias y puede tener un examen hematológico con una leucocitosis muy, muy importante. Habitualmente estos pacientes tienen también compromiso líquido cefalorraquídeo, o sea que tienen neurolúes, por lo tanto debe ser realizada una punción lumbar para descartar digamos, para hacer una VDRL en ese lugar y para descartar la presencia de una luez congénita, porque el tratamiento es a doble dosis que una luez común. Pásame la otra porque hay más de esto. Fíjense, la luez congénita, ¿qué tiene? ¿La ven? La luez congénita es la imagen de arriba. Perdón, sí, la de arriba y a la derecha mía, digamos. La lesión más típica de la luez congénita es la periostitis. Periostitis, o sea, ven el periósteo desdoblado. O sea, el periósteo tiene una sola línea en el hueso. Cuando yo veo 2 líneas de periósteo como si hubiera doble, estoy hablando de una periostitis. La causa más frecuente de periostitis en un recién nacido es, sin duda, la luez congénita. La espiroqueta se mete en el periósteo. Cuando es mucho más lesiva, puede destruir el hueso, ya vamos a ver una imagen al final, creo, y producir osteomelitis, destruir literalmente el hueso, como ven en las imágenes de al lado, y producir lo que se llama, digamos, con compromiso nervioso por dolor, digamos, por la espiroqueta que rompe el hueso, genera dolor nervioso, digamos, afecta al nervio, y produce lo que se llama la pseudoparálisis de Parrot. El recién nacido no mueve ninguno de los miembros superiores ni inferiores porque está absolutamente invadido por la espiroqueta con el hueso roto que le produce un gran dolor y por eso no se moviliza. ¿Sí? Pseudoparálisis de Parrot. La diferencia con la placa de Arlada, que es un raquitismo carencial, es que el raquitismo no se ve en el recién nacido, se ve a los meses de vida, fundamentalmente en lo que crecen mucho, no han tomado sol durante el invierno, tienen una dieta pobre en calcio y fósforo, o sea, no toma la teta materna. Y la lesión típica del raquitismo es el engrosamiento de las diáfisis. Fíjense que las 2 flechas separan las diáfisis, o sea, el final del hueso, y parece una copa, la imagen en copa típica del raquitismo carencial, con una desmineralización importante de los núcleos de crecimiento, que son los 2 que están abajo de las 2 flechas blancas. Eso se ve, clínicamente se ve en pacientes que generalmente el raquítico es un poco más grande, o sea, es un lactante, se ve por la presencia de cráneo tabes, o sea, ustedes le aprietan el cráneo y parece una pelota de ping-pong, es absolutamente frágil, se ve por las fontanelas muy grandes que nunca se van a cerrar porque le falta hueso, le falta mineralizarse, se ve por las muñecas anchas y las rodillas muy anchas, por esto de la imagen de la copa, y se ve por la presencia de lo que se llama el cráneo, el rosario costal. El rosario costal ven como bolitas, una abajo de la otra, al final de cada costilla, en la pared anterior del tórax, rosario costal, rosario porque son como bolas de un rosario, que son precisamente todas las costillas que no se osifican y que dejan lesiones exultantes, o sea, como el cartílago sin osificar durante mucho tiempo. Estos pacientes habitualmente tienen retardo en la deambulación, retardo en todos los parámetros motores, porque obviamente tienen los huesos muy frágiles como para la bipedestación, como para darse. O sea, uno de los motivos de consulta tardío podría ser el niño que no camina, que tiene 15 meses y no camina, cuando lo examino tiene todos los elementos clínicos de un raquetismo muy, muy profuso, de mucho tiempo de evolución. ¿Vamos bien hasta ahí o están aburridos ya? Bien, bien. Vamos bien. Bueno, sigamos, porque es un popurrí, digamos, no es tan fácil dar
recién nacido en una clase, digo, ¿qué tengo que...? Estoy examinando un recién nacido. Tengo que ir a buscar lo que se llama dismorfias. Dismorfias, o sea, malformaciones menores. Por ejemplo, acá les muestro algunas, pero por ejemplo, un mechón de un color distinto en el medio de la cabellera, un ojo de color distinto al otro, una nariz muy pronunciada, como si fuera un tobogán en silla de montar, un filtrum, que es esto, muy largo, típico del síndrome alcohólico fetal, una pera muy atrás, micrognatia, o sea, el maxilar inferior muy pequeñito, tirado para atrás, los dientes salidos para adelante, bueno, los dientes no, sino la encía salida para adelante. Le busco que tenga más de una mamila, o sea, lo que se llama hipertelorismo mamario, o sea, en la línea media, en vez de tener 2 pezones, por así decirlo, tiene 3 o 4 que siguen la línea media en sentido descendente. Un tórax en quilla, o sea, para adelante, o un tórax para atrás, una cifosis muy pronunciada, una polidactilia, o sea, que tenga más de 5 dedos en alguna mano o en algún pie, una sindactilia, o sea, los dedos pegados, ¿sí? Bueno, interminable. Un seno pilonidal, o sea, al lado de la cola, un agujerito del cual sale un pelo en la línea media, cuidado, porque puede tener un mielomeningocele. Una criptorquidia bilateral, los labios mayores en la nena pegados. Todos esos elementos los voy a buscar porque cuando yo engancho 2 dismorfias menores de afuera, digamos, que las veo, tengo rápidamente que pensar que ese paciente tiene dismorfias mayores, o sea, que tiene malformaciones importantes o del tubo digestivo, o del corazón, o del sistema nervioso central, o del riñón. O sea, tengo que ir a buscar entonces un riñón en herradura, tengo que ir a buscar una cardiopatía congénita, ¿no? Tengo que ir a buscar alguna alteración, digamos, asimétrica del sistema nervioso central, tengo que ir a buscar un mielomeningocele, o sea, eso me exige entonces un muy buen examen clínico en el momento de examinar a un recién nacido. Fíjense, Sinofris, este es, digamos, el que tiene pelos en todos lados. Así, el Sinofris es la presencia de pelo aún en la línea media, grandes cejas que se pegan, ¿sí? El epicanto es otro pliegue, parece que tuviera 3 párpados, ¿no? Es otro pliegue en la esquina interna del ojo. Tiene el párpado superior, el párpado inferior y un párpado en el ángulo interno del ojo. El telecanto no es tan frecuente, es más frecuente el hipotelorismo. El telecanto es, digamos, los cantos oculares tienen una excesiva presencia de tejido blando y el paciente parece que tuviera una pelota en el medio de la nariz que da la sensación de separar los ojos. El hipotelorismo es cuando los ojos están muy juntos, muy pegaditos. Se parece que tuviera un solo ojo porque están muy poco separados. El hipertelorismo, al revés, es cuando los ojos están muy separados. Todo esto son dismorfias menores en los ojos, hay en todos lados, pero bueno, no, sería una clase en sí misma. Tienen toda la lista en el libro, vayan a buscarla. Está en la lista, están los dedos, está la sindactilia, todo lo que les conté recién. Pásame la otra. ¿Ven? Bueno, el juego de esto era que ustedes le pusieran el nombre a cada uno. Ya se los dije, así que no tiene sentido. La otra cosa que tienen que fijarse, que me olvidé decirles, es la implantación bajas de las orejas. Los niños que tienen las orejas muy bajas o que tienen un mamelón mamario, un mamelón auditivo, tienen una pelota acá como si fuera una tercera oreja, digamos, adelante, se asocia habitualmente con malformaciones renales. Todo eso tengo que observar en el momento de ver al recién nacido, porque tengo que ir a buscar, si tengo dudas, las dismorfias mayores. Bueno, ahí está lo que le acabo de contar recién, después lo repasan. Pásame la otra. Bueno, ya se los dije, ¿no? Malformación mayor cuando hay un órgano noble, por ejemplo, cardiopatía congénita, fisura labiopalatina, mielomeningocele, riñón en herradura, etc. Dismorfia menores, la van a buscar en cara,
en cuero cabelludo, en manos, en pies y en la línea media. Dale. Ya se los dije, la diferencia entre una malformación mayor y una malformación menor. Bueno, ¿quién se anima con este? Dale. Voy a calentar el agua mientras... ¿Quién lo lee? Voy a calentar el agua mientras lo leen. Yo los escucho igual. Bueno, si quieren lo leo. Dale, el juego es así. Esperá, no lo leas todavía. Tenés que leerlo y después tenés que ver la placa. A ver si se animan a imaginar un diagnóstico presuntivo en este paciente. O sea que son dos placas. Esta que van a ver ahora, dos diapos. Esta que van a ver ahora y la otra que tiene la placa. Con eso me tienen que hacer el diagnóstico. Dale. Yo los escucho y voy a calentar el agua. Léelo en voz alta. Bueno, recién nacido con crisis de cianosis. Laura es una recién nacida de 7 días, nacida de parto domiciliario en el conurbano. Consulta a una unidad de pronta atención porque su madre adolescente nota que bruscamente se puso de color azul en manos, pies y boca. No tiene datos de filiación. Alimentada con lactancia materna exclusiva. Es derivada con diagnóstico de crisis cianótica. Al examen físico se observa un recién nacido con 2.500 gramos, 2,5 kilos, con tinte cianótico peribucal, unguial y en pies. Regular estado general, afebril, con saturación de oxígeno de 75%. Se palpa un fremito sistólico. R2 único y apagado y soplo sistólico intenso sobre el borde esternal izquierdo, alto y medio, sin visceromegalias. Muy bien, pasa a la otra. Bueno, y después dice, en la placa de tórax se observa concavidad del borde derecho, corazón en bota o en sueco y aorta aumentado de tamaño, hipoflujo pulmonar bilateral. En el ecocardiograma, el eje se desvía a la derecha y hay signos de hipertrofia derecha. Onda R dominante, onda T positiva en B3 y B1 y onda P picuda. No leas lo otro. No leas el ecocardiograma. Bien. Volvamos a la primera, hagamos el análisis clínico. Aunque no sepan de lo que se trata, yo quiero que ustedes me busquen cuáles son los signos y síntomas guiones en este paciente que me van a orientar hacia una patología. A ver, ¿qué les parece? La cianosis. La cianosis, sin duda. Uh-huh. ¿Y el examen Y físico? después el frémito sistólico y que el R2 no tiene. O sea, no tiene. Y que está saturando 75. Exactamente. O es Evo Morales, un boliviano, o tiene una patología. La patología será, la que me da la cianosis, ¿será metabólica, será respiratoria o será cardíaca? ¿Qué les parece? Porque puede ser cualquiera de las tres. Algo más cardíaco. A mí me llama para cardíaco, sí. Muy bien. ¿Por qué? Está muy bien. ¿Por qué le llama para cardíaco? Cardiopatía por la clínica. Tiene frémito, tiene un soplo y tiene el R2 que no está. Exactamente. O sea, vos decís, a ver, no tenés la menor idea de este paciente, te caigo hoy a la tarde en el consultorio. Decís, puta, no me parece que sea respiratorio, porque si esto fuera un cuadro respiratorio, tendría evidencia clínica, digamos, no escucharía ruidos pulmonares, o tendría sibilancias, o tendría rales crepitantes, o, digamos, no me impresiona como pulmonar. Puede ser cardíaco, porque encontré semiología cardíaca y la cianosis obviamente puede ser cardíaca. Es muy importante porque está saturando 75% y no se murió. Si está saturando 75% y no se murió, lo tiene desde que se gestó este paciente, que se acostumbró a vivir con 75% de oxígeno. Ahora aparece con una crisis de cianosis. Si no tuviera nada de esto y tiene cianosis a los 7 días de vida, piensa en una causa metabólica. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué les parece? Es más frecuente que esto incluso. ¿Cómo? Justo enchufé la compu. O sea, un recién nacido con cianosis que no tiene ni causa respiratoria evidente ni causa cardíaca tan evidente como este. Un paciente que tiene el core normal y tiene el pulmón normal, pero está cianótico intenso.
Doctor, tiene el micrófono apagado. Me quedé se me cortó al toque. ¿Están ustedes? ¿Me pasó a mí nada más? Sí. Sí, estamos Bien, todos. se me rompió la cafetera. Bueno, a ver, yo le decía, si yo pienso en una causa metabólica que es frecuente en este paciente, le pregunto a la madre si le da teta o le da mamadera. Y si le... Hola. Puta madre. Sí, se Sí, escucha. ¿Me escuchan? No sé qué pasa. Sí, perfecto. Bien, si le da teta o le da mamadera. Si le da mamadera, cuidado, porque el agua, que no es potable, puede tener nitritos. Entonces yo, en vez de, si no tiene este cuadro clínico, obviamente, estoy hablando de un diagnóstico diferencial de cianosis en un lactante pequeño, en un recién nacido. Pienso en la posibilidad de una metahemoglobinemia, ¿no? ¿Por qué? Porque toma agua con nitritos que genera, digamos, en 15, 20 días, genera una metahemoglobinemia que genera entonces cianosis, porque la hemoglobina es ocupada por los nitritos y no hay una buena distribución del oxígeno a nivel corporal. Pásame la otra. Este claramente tiene una cardiopatía, entonces, como no sé qué tiene, 4 de la mañana de guardia, voy a buscar en la red sana, digo, paciente con cardiopatía con cianosis. Y ahí nomás, pensando fácil, digo, un paciente con una cardiopatía con cianosis, con la placa que estoy viendo ahora, que ahora se las describo, tiene la causa más frecuente de cardiopatía congénita con cianosis, que ¿cuál es? ¿Qué les parece? La de Fallot. La tetralogía de Fallot. Muy bien. La mayor parte de las cardiopatías congénitas son acianóticas. Ustedes van a encontrar el soplo, van a encontrar el corazón agrandado, etcétera, pero no van a tener cianosis como en este paciente. ¿Qué otra cosa tiene este paciente para llevarme rápidamente al diagnóstico de tetralogía de Fallot? Tiene el corazón en sueco, fíjense que tiene la punta levantada, típico de Fallot, y tiene hipoflujo pulmonar bilateral. Virtualmente no se ve trama broncovascular en ninguno de los dos pulmones. Esos elementos clínicos me hacen sospechar, digo, bueno, este paciente tiene una cianosis por cardiopatía. La cardiopatía más frecuente que da cianosis es el Fallot. ¿Qué tiene el Fallot? Tiene crisis de cianosis, como tenía este paciente, tiene valores absolutamente bajos de concentración del oxígeno en la sangre, 75%, y tiene el corazón en sueco con una placa de hipoflujo pulmonar. Eso me hace sospechar el diagnóstico. Con esa historia clínica, con ese razonamiento, llamo al cardiólogo para que me haga el ecocardiograma. Le hacemos el ecocardiograma y ¿qué dice? Léelo. El ecocardiograma establece el diagnóstico y determina el grado de obstrucción. Se caracteriza por la siguiente alteración: una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, una comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta sobre el tabique e hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, eso es típico de un Fallot. Pero bueno, ese es el diagnóstico ecocardiográfico. Cuando yo llego a ese diagnóstico, sospeché todo eso que razonamos entre todos en voz alta. ¿Se entiende cuál es el juego de la clínica? O sea, es fácil hacer el diagnóstico directamente con la ecocardiografía, pero en realidad todo el razonamiento previo nos lleva a este análisis, digamos, más integral del paciente. Pásame la otra. Frecuente, obviamente, muy frecuente. La tetralogía de Fallot es más o menos el 25% total de todas las cardiopatías congénitas, o sea que es altamente frecuente, ¿no? A este paciente, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué les parece? ¿Se tragó algo? Cuerpo extraño. ¿Qué edad tiene? Estaría muy bien si fuera un primero lactante. eso, saber Claro. qué edad tiene. ¿Quién se anima a decirme la historia de este paciente? Estamos jugando, chicos, para que razonen. Yo te digo, está muy bien lo que pensaste. Si yo digo, tiene una atelectasia, lo primero que pienso es en un cuerpo extraño. Pero un cuerpo extraño no se da tan frecuentemente en un recién nacido o en un lactante. Se da en un niño que deambula, el que se va a comer digamos, la tapita de la lapicera Bic o el maní. Este no deambula, es un recién nacido. Tiene, fíjense, el tórax con las costillas transversalizadas y en forma de campana.
Pero ¿qué le pasa aparte? Miren bien la placa. ¿Tiene alguna cosa que le llame la atención la placa? Aparte del pulmón. ¿Qué se ve claramente? Se ve un tubo endotraqueal. ¿Lo ven? Desviado hacia la izquierda. ¿Podrá marcarme? ¿Tenés ahí un cursor? Ahí, ese es el tubo endotraqueal, exactamente. Por lo tanto, es un paciente que está ventilado. Si está ventilado y es un recién nacido, lo más probable que tenga estadísticamente es una enfermedad membrana hialina, le pusieron surfactán, se expandió, pero cometieron una iatrogenia. La iatrogenia es, pusieron el tubo endotraqueal, en vez de ponerlo en la tráquea, lo pusieron en el bronquio fuente izquierdo. Y ese tubo se tapó, hizo una telectasia secundaria a la intubación endotraqueal. Cada vez que uno intuba a un paciente, tiene que sacar una placa posterior para ver si no se pasó de largo en la intubación y lo llevó al bronquio fuente derecho, que es más frecuente, o al bronquio fuente izquierdo. Todo lo que ven a la izquierda es una imagen de atelectasia que se repite en el lóbulo superior derecho. Fíjense que está blanco el lóbulo superior derecho. Este paciente está literalmente funcionando con 2/3 partes del pulmón derecho. Hay que retirar la cánula endotraqueal un poquitito para lograr que se destaparla, o sea, sacarle las secreciones que están dentro de la cánula, aspirarlo y se va a expandir nuevamente. Fíjense que esta es una imagen típica de atelectásica, porque el paciente tiene, en el hemipulmón izquierdo, tiene los espacios intercostales muy cerquita entre sí, ¿no? O sea, tiene una flor de atelectasia. Pásame la otra. Acá me quedan dos alternativas, porque ya estamos en un tiempo pedagógico que yo considero útil, que son 1h20, 1h15, no más, porque se embolan totalmente. Esto es insoportablemente largo lo que viene. Nos quedan dos alternativas. O lo vemos despacito ahora y hacemos esta clase en 2, en la próxima seguimos con esta, o lo leen solitos y pasamos a los casos clínicos. Eligen ustedes. No sé qué opina el resto, pero Opinen todos. Dale, te escucho, Milagro. para mí los casos clínicos, y después a esto lo leemos cada uno. Me parece. Coincido con ella. Yo coincido. Les quiero decir, acá vamos a ver todos y cada uno de los... Esto es para una clase teórica. Yo no tengo ganas de una clase teórica porque se embolan y no sirve, lo pueden leer, pueden usar esto de guía, lo pueden usar como guía como después que leyeron para ver si interpretaron, pero es todo lo que uno va a ir a buscar, antecedentes de contexto, antecedentes maternos, antecedentes familiares en una madre embarazada, para poder ir previendo la patología que vamos a ver del recién nacido. ¿Está claro? Si estamos de acuerdo, entonces pasá todas las que están en blanco, pasalas. Yo te digo dónde parás, para ahí. Exactamente. Bien. Fíjense. En todas las que están en blanco tienen la letra de lo que va a venir ahora. ¿Se entiende cuál es el juego? Léanlo solo, porque si no, no vamos a tener tiempo de verlo. Esto es frecuente. Lamentablemente frecuente. Broncoaspiración de líquido amniótico meconial. O ahora se llama SALAM, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. ¿En qué grupo de pacientes se da esta patología? ¿Qué les parece? Obviamente estamos hablando de recién nacido, ¿no? Esta patología se da en los recién nacidos postmaduros habitualmente. ¿Por qué? Porque después de la 38, 39, 40 semanas empieza a haber sufrimiento fetal. Ese sufrimiento fetal se manifiesta como eliminación de meconio dentro de la bolsa materna, que complica porque cuando el recién nacido nace, tiene un gran riesgo de aspirarse y aspira meconio, puntualmente. El meconio es pegajoso, obviamente. Esa aspiración genera las imágenes que ustedes ven bilaterales, ¿no? O sea, produce un infiltrado intersticial difuso bilateral, un gran agrandamiento de ambos pulmones hiperaireados, porque intenta, digamos, sacar la poca cantidad de aire que puede sacar con la expiración. La imagen es característica, típica, no es la imagen, digamos, de vidrio esmerilada, que es blanca, de la enfermedad de membrana hialina, que sería un diagnóstico diferencial, y el paciente tiene esa característica, es un recién nacido postmaduro que, digamos, no fue
que no nació en el momento oportuno, que tuvo sufrimiento fetal, y ese sufrimiento fetal le genera meconio, que es aspirado en el momento del nacimiento. Por lo tanto, este paciente debe ser aspirado apenas nace para tratar de sacar la mayor cantidad de meconio posible, y luego un gran porcentaje de ellos deben ser ventilados. Lo que no hay que hacer es ventilarlo y impactarle más el meconio. Lo primero que hay que hacer es tratar de sacar la mayor cantidad de meconio posible para evitar la obstrucción distal de prácticamente ambos pulmones. Situación frecuente, situación de alta complejidad, habitualmente tienen buena evolución, pero son pacientes que están 15, 20, 30 días ventilados y que tienen obviamente necesidad de ser tratados con antibióticos de amplio espectro, que hacen complicaciones bacterianas, que hacen complicaciones pleurales, que pueden hacer complicaciones sépticas. Frecuente. Evitarlo como con un adecuado control del embarazo y un adecuado control del movimiento del nacimiento. Y si fuera necesario, indicar una cesárea si el paciente ya tiene signos de sufrimiento fetal, que es la causa que condiciona esto. Doctor, ¿qué clase de antibiótico se le implanta al bebé? Empírico, amplio espectro, ¿sí? Porque no sabés, o sea, el meconio es un sustrato magnífico para que cualquiera de los gérmenes, digamos, que pululan en el neonato, den una sepsis. Por lo tanto, habitualmente se usa la combinación de cefalosporinas de tercera generación con aminoglucósidos, ¿eh? Pero depende de las características de cada paciente y de la ecología del ambiente, digamos. Si la infección se agrava, uno sospecha que se contagió del que está al lado, y entonces tendremos que evaluar cuál es el germen que pulula en la sala de internación y de acuerdo a eso medicarlo. La otra cosa que se hace obviamente es esperar los cultivos para ver cuál es el germen que lo está produciendo y cuál es el antibiograma adecuado para ese paciente en particular. Ok, Sigamos. muchas gracias. Sí, Sigamos. O sea, no hay una receta mágica, ¿entendés? Depende de cada paciente en particular. Fíjense cómo evoluciona este paciente, prácticamente 20 días después, ¿no? Una aspiración masiva, empieza a tener un poco de aire y casi al final empieza a tener un pulmón más o menos sano, ¿no? El último, sería la última imagen. Pásame la otra. Terrible. Otro recién nacido que se puede encontrar, ¿no? Un paciente que tenía, qué sé yo, una onfalitis, por decirlo de alguna manera, empezó con una onfalitis o con un ombligo infectado y que hace una sepsis, y que en el ombligo infectado, porque fue un parto domiciliario con mala técnica, tenía materia, digamos, se contaminó con Escherichia coli, y fíjense lo que pasa, absceso cerebral por Escherichia coli, tiene literalmente el hemisferio hecho un absceso, ¿no? O sea, esto es altamente frecuente. Cuando aparece esto con convulsiones de forma espontánea, uno debe sospechar una etiología viral. El herpes es terrible en ese sentido. La meningoencefalitis herpética da absceso, es unilateral y es habitual en los recién nacidos. Pásame la otra. Fíjense, una sepsis, ¿no? Allá, la imagen de arriba es la imagen que vimos hace un ratito, la digamos, del paciente con la telectasia por el tubo endotraqueal. Las otras dos, van a ver ustedes ese mismo paciente sobreinfectado con, fíjense, compromiso intersticial pulmonar bilateral, o sea, no tiene una imagen franca de consolidación, lo que tiene son en el intersticio grandes concentraciones, digamos, intersticiales, obviamente de pus. Esto es una bronconeumonía, literalmente es una bronconeumonía intersticial, con compromiso alveolar e intersticial. Frecuente en el recién nacido. Causas múltiples, ¿no? La uña del residente, la uña de la enfermera, el germen del paciente que está al lado en la sala de terapia intensiva. La próxima. Bueno, lo que les decía, una lesión, una ampolla común y corriente en la piel de un recién nacido puede devenir en esto, ¿no? Acá es una gammagrafía en la cual se ve claramente la radiolucencia de todos los huesos, o sea, tiene una sepsis neonatal inmediata, probablemente por un estreptococo beta hemolítico, un estreptococo B de la madre, con compromiso óseo, que se ve claramente en el centellograma. Fíjense, todas las imágenes negras que ustedes ven en la primera imagen son imágenes de impacto séptico a punto de partida, ya le digo, el ombligo, la piel o una gastroenteritis común y corriente, o una enterocolitis necrotizante como vimos recién.
O sea, no es fácil seguir un recién nacido porque obviamente la situación más estresante es la de la sepsis, ¿no? Dale. Lo leen solito, lo leen solito, lo leen solito, dale. Paciente en la cual se detecta en serología materna, en un control adecuado del embarazo, que la madre tiene un citomegalovirus, se trata a la madre tardíamente, porque se hace el diagnóstico tardío, hacemos una toma en el recién nacido y fíjense lo que encontramos, calcificaciones periventriculares, o sea, tiene ambos hemisferios con calcificaciones producidas por lesiones secundarias al citomegalovirus en el periodo embrionario y fetal. De allí la importancia de hacer el control adecuado de la madre, del embarazo de la madre, porque un tratamiento precoz evita estas lesiones que son irreversibles. Obviamente esto deja secuelas, deja parálisis cerebral, deja alteraciones, digamos, sensoriales y motoras en el recién nacido para el resto de sus días. O sea, ¿cuál es el momento ideal para evitar esto? Obviamente, tratar a la madre en los primeros meses de su gestación. Doctor, ¿y en qué madres hacemos serologías para citomegalovirus? Porque no son de En la todas las que región. sospechaba la posibilidad de citomegalovirus presente. O sea, el grupo TORCH en nuestro país debería, digamos, generalizarse. ¿Por qué? En la madre que tiene antecedentes de abortos previos sin explicarse, en la madre que tiene gatos cercanos, en la madre que tiene pacientes con toxoplasmosis o cercanía epidemiológica al lugar donde hay toxoplasmosis, digamos. Ante la menor duda, no está de más pedirle serología. Lo mismo que para el Chagas, obviamente, ¿no? En un país en el cual 4 millones de argentinos tienen Chagas, no sería nada extraño que una madre genere un niño con Chagas verticales, o sea, producido por la madre transplacentario, producido por la madre durante el embarazo, ¿no? Dale. Tiene la letra ahí, sigamos, seguí. Tiene la letra. Fíjense lo que les decía hoy, herpes simple, dramático, pasa a la otra. Miren lo que produce el herpes. Lesiones cerebrales, o sea, en general un paciente con herpes, un recién nacido con herpes, debuta con convulsiones, son asimétricas habitualmente, es de un solo lado, predomina sobre un solo lado. Cuando hacemos la tomografía o la resonancia, vemos imágenes de destrucción del tejido noble, a veces vemos abscesos, pero vemos una gran difusión, ¿no? En este caso es más simple sospecharlo, porque habitualmente hay algunas de las equivalencias clínicas del herpes previo en la madre, o tiene ampollitas, o tiene una conjuntivitis herpética, o tiene un enantema herpético, o tiene un herpes zóster típico siguiendo una metámera, o sea, ampollas siguiendo una metámera. En esos pacientes hay que tener muchísimo cuidado porque se transmite, incluso se transmite en el momento del nacimiento. Otra causa, obviamente otra causa de cesárea es una madre con un herpes genital, ¿no? Una madre con un herpes genital, el recién nacido no puede nacer por vía vaginal, tiene que hacerse una cesárea si es que no ha sido tratada adecuadamente. Se contagian y dan lesiones cerebrales irreversibles, ¿no? O sea, estoy hablando de enfermedades que tienen alta prevalencia, ¿eh? El herpes es una enfermedad de alta prevalencia en nuestro medio. Pásame la otra. ¿Qué le pasa a este? Bueno, tienen el título arriba, pero digo, alta preocupación las enfermedades de transmisión sexual en nuestro país, no solo el HIV, sino la LUES. Hay 7 LUES nuevas por día en la República Argentina, 7 LUES congénitas nuevas por día, un bolazo, estoy hablando de un bolazo. Fíjense lo que es una LUES florida. Paciente con, ahí lo ven claramente, obviamente falleció, este es un paciente de hace 20 años más o menos, en la época que era instructor de residentes yo. Fíjense, paciente con los ojos edematizados, con lesiones destructivas en piel, las ragadíes, sobre todo peribucal, se le ve claramente esfacelación, o sea, no solo tiene ampolla palmoplantar, sino en el resto del cuerpo. Fíjense el hígado y el bazo, que están marcados ahí con lo que en esa época decíamos lápiz dermográfico, de una tremenda hepatoesplenomegalia. Seguí. Ahí se ven claramente la destrucción periorbicular y peribucal,
se ve claramente la coriza en el lado, la coriza, o sea, la coriza sangrante. Eso es una fuente inagotable de espiroquetas, altamente contagioso. Pásame la otra. Seguí, después lo leen. Y fíjense, las lesiones que hablábamos hace un ratito, que acá se ven mucho mejor. Destrucción de las diáfisis, fíjense que están destruidas. Es una osteomielitis por espiroqueta. O sea, gran compromiso óseo, ¿no? Lesiones en sacabocado, ruptura, porque son granulomas producidos por las espiroquetas. Pásame la otra. Y la lesión que yo les decía hace un ratito, la periostitis típica, ¿no? O sea, el periósteo desdoblado, sobre todo se ve en la de arriba. Fíjense que tiene el hueso engrosado, roto arriba, y tiene una doble imagen que me está aclarando claramente la periostitis, que es patognomónica de la luez congénita. Seguí. Destrucción, fracturas, miren lo que son las rodillas, ¿no? Huesos literalmente pulverizados por la espiroqueta, ¿no? O sea, terrible invasión, pobre recién nacido, ¿no? Y acá estamos terminando, digamos. Les di un pantallazo muy por arriba de lo que es el recién nacido, obviamente pues, tendríamos 6, 7 clases de recién nacido. Hay más si quieren, podemos hablar de ictericia en otro momento. Yo trato de respetar la lista que ustedes me hicieron. Por supuesto que todo esto no les sirve para nada si no van ahora a leer en el libro. Todo esto debe tener 50, 100 páginas. Vayan, léanlo. Esto es un popurrí de las cosas con las cuales se van a encontrar en el recién nacido, ¿no? Preguntas. ¿Los confundí? Díganme la verdad. ¿Se aburrieron? No, estuvo buena. Está bueno ver casos así variados. La idea es Sí, esa. estuvo bueno. La idea es esa, chicos. La medicina no es como la materia que viene. Estudiaste bronquiolitis, después neumonía, después otitis. No. O sea, te cae un recién nacido con alúe, te cae una cianosis, te cae un píloro. Esta es la realidad de lo que van a hacer todos los días en un lugar que hagan práctica con niños, con práctica compleja, ¿no? Por supuesto que yo no pretendo que ustedes sepan la LUES o que sepan la enfermedad por herpes, porque no sé si la tienen que saber tampoco, recitar, no me interesa que sepan la dosis. Lo que me interesa es que puedan razonar delante de un paciente con los elementos clínicos que tienen. Eso es lo que se hace todos los días en la práctica médica. Ya sea en pediatría, en clínica, en tocogineco, en lo que sea, ¿no? O sea, yo pretendo hacer una educación basada en el problema, no en el enciclopedismo. Porque por otro lado, hoy me preguntaban, no me acuerdo quién, qué antibiótico le pongo. Y hoy te digo, mirá, cefalosporina, genta. Mañana aparece otro antibiótico, el distinto, me tengo que ir a fijar la última norma, ¿no? Lo que no cambia en la vida de un médico es la manera de reflexionar, que es precisamente lo que enseñan poco las facultades, a reflexionar clínicamente delante de un paciente. Por eso mi intención no es confundirlo, a veces yo sé que no están acostumbrados a esto y los aburro, pero por eso les pregunto, para que yo darme cuenta hasta dónde puedo jugar con una cosa o con la otra. Sí, pero está bueno también porque por ahí siempre arrancamos con un caso clínico ya sabiendo el tema, entonces, claro, con el diario de lunes sabemos todo. Entonces, ahora presentás casos totalmente distintos, variados entre ellos, y bueno, y ahí empezamos a pensar, desde una tetralogía a un pílora. Esto te pasa, viste, les digo, le falta poquito para recibirse. Entran mañana, dentro de un año entran a la residencia X. La primer guardia, tenés un cagazo, hablando mal y pronto, infernal, porque no sabés, porque justo el R2 está haciendo otra cosa y te cayó un paciente. Y te va a caer un paciente con cianosis, no va a tener un cartel que dice tetralogía de Fallot, ni que tenga enfermedad respiratoria. Vas a tener que pensarlo vos. Y vas a tener al lado el libro, las imágenes, todo. El asunto es saber empezar a armarlo. Ese es el asunto, ¿no? Eso te cuesta 40 años de médico, pero bueno, vale la pena. Bueno, la próxima les doy de acuerdo al orden que me habían mandado ustedes, ¿les parece? Les mando a la brevedad el Power y sería dentro, este lunes no, el otro, ¿no? Sí. Nos vemos.